Sí, sean todos bienvenidos a esta charla. ¿Cuál es el tema de discusión el día de hoy? En este día vamos a trabajar lo referente o los cambios importantes o lo que debemos tener en cuenta que salió en la resolución 165 del 1 de noviembre del 2023, los cuales empiezan a enunciar lo que es la resolución 1.0 sobre el documento equivalente. ¿Sí? Ustedes saben que el documento equivalente hasta el momento no es un documento electrónico. Los documentos equivalentes son un documento, y sobre todo en el caso de la facturación post, es un documento que no nos sirve para descontarnos en la parte del impuesto de renta y complementarios, y sabemos que hasta el momento pues solamente se puede hacer factura post hasta 5 VTs antes de impuestos. Entonces, con la llegada de esta resolución vienen unos aspectos, unas modificaciones relacionados con esta parte. Entonces, vamos a entrar en esta parte. Hay unos cambios significativos, importantes en el tema de la facturación electrónica, lo que ya se ha venido trabajando, pues para que lo tengamos presente. Hay unas mejoras que vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar con la parte de la facturación electrónica. A partir del 1 de febrero del 2024, se supone que ya, ¿sí? Entraba en vigencia algunas modificaciones y la parte de lo que es el anexo técnico versión 1.9 para la facturación electrónica. ¿Qué cambios vienen sobre esta parte de la facturación electrónica? Bueno, como ustedes lo saben, sí, no sé si todos lo tengan presente, pero hasta el momento, hasta el 31 de diciembre del 2023, se permitía hacer como una especie de factura electrónica de desatraso. Es decir, que se permitía la realización de facturas 10 días, con fecha 10 días atrás. Es decir, que si yo el día de hoy hago una factura, me permitían hacerla con fechas anteriores, ¿verdad? Pero con la llegada de la versión 1.9 de la facturación electrónica, esto ya no va a ser posible. Uno de los cambios importantes es que la fecha de emisión del documento, la fecha del documento como tal, debe ser igual a la fecha de firmado. La fecha de firmado es la fecha actual del sistema quien esté firmando el documento. En este caso, el proveedor tecnológico, con ayuda de un certificado digital, pone una firma digital y tiene que poner la fecha en que la firma, y es la fecha actual o la fecha en que el proveedor tecnológico recibe el documento para enviárselo a la DIAN. En ese caso, si esas dos fechas no concuerdan, la DIAN va a rechazar el documento. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un cambio importante. De pronto hay algunas empresas que le facturan a grandes supermercados, y esos grandes supermercados a veces les dicen, no, genéreme la factura con fecha de 2 días atrás porque necesito meterlo en la contabilidad. No, esto ya no va a ser posible, para que lo tengan muy, muy presente, ¿no? Ya no les van a poder exigir ese tipo de cosas porque la DIAN de igual manera va a rechazar el documento, ¿de acuerdo? Otra parte importante es que la DIAN puso validaciones nuevas, y una de esas es que, al menos para las personas jurídicas, el nombre, la razón social y el NIT deben ser exactamente iguales como aparecen en el RUT. ¿Por qué hago la salvedad de esto? Bueno, porque hay empresas, por ejemplo, que en la razón social tienen un ampersand o algún carácter especial, ¿sí? Es ahí como cruzadita que a veces ponen en los nombres, en la razón social o en el nombre de la empresa, en el nombre comercial, pero resulta que para enviar un documento electrónico ese tipo de caracteres especiales no son válidos, no se pueden enviar. Y al no poderse enviar, la DIAN va a recibir el documento, va a ver que el nombre que aparece en el nombre comercial o en la razón social no es igual a como lo tienen registrado en el RUT, y por tanto les van a rechazar el documento. Entonces, para que por favor estemos pendientes de cómo está la razón social, cómo está el nombre comercial, ¿sí? Si sus facturas se están generando con el mismo nombre comercial exactamente, porque si tiene un punto o una coma de más, entonces debemos hacer actualización de información. Nosotros llevamos ya bastante tiempo durante el transcurso del año enviándoles a ustedes solicitudes para que nos hagan llegar el RUT y poder corroborar que la información es correcta. Entonces, pues para que ustedes también estén pendientes de esta parte. Otro cambio importante que les va a gustar y que ha sido un problema
hasta el momento con la facturación electrónica y sobre todo con la llegada del Radian y con la llegada de las facturas como título valor desde la versión 1.8 de la factura electrónica, es que como ustedes saben no era permitido hacer reclamos, es decir, notas crédito sobre facturas que ya tuviesen todos los eventos registrados por parte del adquiriente. Pero con la llegada de la versión 1.9, la DIAN aceptó, digamos, los requerimientos de muchas empresas que le estuvieron pidiendo que cambiaran eso y a partir de esta versión se va a permitir la realización de notas crédito a facturas que tengan los eventos completos. Ay, Dios mío. ¿Sí? Esto pues con el fin de que no tengamos inconvenientes, es entendible que para su proceso, digamos, de control de cartera y sobre todo para sus procesos jurídicos, es muy importante que el adquiriente dé los eventos de aceptación a las facturas electrónicas. Mm, quiero hacer una aclaración en relación a eso para de pronto los que no lo tengan en cuenta. El documento impreso, que es la representación gráfica, gracias, no es la factura, ¿sí? A veces imprimen la representación gráfica y le hacen firmar a su cliente la factura cuando es una factura crédito y quieren presentar eso, digamos, ante un alegato frente a un juez si de pronto hay un problema con el cobro de la factura y quieren llevar eso a cobro jurídico, pero el problema es que la factura no es ese documento impreso. La factura es el XML que se mandó de forma electrónica a la DIAN a través de un proveedor tecnológico. Entonces, el único documento que se admite como prueba de que hubo una facturación electrónica es, por un lado, el XML enviado a la DIAN y por el otro lado, que la factura haya sido completamente aprobada por el adquiriente. Porque solo emitir la factura no es suficiente para entrar en un alegato jurídico, ¿no? Porque puede ser que se haya emitido una factura de manera irregular o bueno, o por error a un tercero X y resulta que lo van a presentar pues para un cobro jurídico y resulta que el adquiriente nunca dio los eventos. Entonces, si no dio los eventos es porque nunca aceptó que la factura fuese real, ¿no? Para que lo tengamos presente. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí se van a poder hacer notas crédito, o sea, devoluciones en caso tal de que haya un producto o que el adquiriente se haya arrepentido ya de la compra, ¿sí? Entonces ya se puede hacer una devolución o una nota crédito para descuento a la factura. Eso también era importante, ¿no? Porque de pronto ustedes le quieren dar un descuento a su cliente o sus proveedores le quieren dar un descuento a ustedes por nota crédito y si la factura era un título valor por estar a crédito, no les podían dar un descuento adicional. Eso era un inconveniente. Ahora ya lo van a poder hacer. Y en el caso de las facturas electrónicas de exportación, hasta la versión 1.8, la factura electrónica de exportación se expedía en la moneda del adquiriente. Es decir, si íbamos a exportar a cualquier país que manejara dólar, Ecuador, bueno, Panamá, entonces la moneda que se utilizaba para generar todo el documento, el XML, era el dólar. De ahora en adelante, todos los documentos electrónicos irán expresados en pesos colombianos, ¿sí? Solamente que tendrán un apartado, un campo especial en el cual se indica cuál es la moneda en la cual se está haciendo la transacción. Seguramente la DIAN encontró problemas a la hora de conciliar los documentos, los XMLs en otra moneda, tratándolos de conciliar pues con el resto de la información y por eso se hizo este cambio pues importante mayormente para ellos. Se espera que las representaciones gráficas se puedan seguir haciendo en dólares, porque la persona, el adquiriente, pues que de otro país, lo espera ver en su moneda local. Entonces vamos a ver qué se dice al respecto. En el anexo técnico 1.9 dice que se podría hacer la representación gráfica en la otra moneda siempre y cuando se hagan las anotaciones pertinentes. ¿Listo? Esto en lo relacionado con la facturación electrónica, es decir, con el anexo técnico 1.9. Esos son los cambios más relevantes. Hay otros cambios, pero son más de carácter técnico, por eso no vamos a entrar como en tanto tecnicismo. Digamos que eso ya nos compete a nosotros directamente ajustar
el software y a los proveedores tecnológicos, entonces no es algo que nos atañe como tal a todos. Por eso no vamos a entrar en tecnicismo, pero estos son como los 4 elementos más importantes que se deben tener en cuenta para la facturación electrónica. Tener en cuenta pues que deben revisar estos 4 aspectos. Posteriormente les vamos a hacer llegar también, lo vamos a compartir en esta comunidad, este documento para que ustedes lo puedan volver a revisar. Ahora bien, la expedición de documentos equivalentes, el documento equivalente, ustedes saben pues que el documento equivalente pues más usado es el POS, ¿cierto? La factura POS, pero también tenemos otros documentos equivalentes, ¿no? Lo que es el extracto bancario, tenemos servicios públicos, cuando vamos de viaje, sea por transporte terrestre o aéreo, cuando se compra una rifa o un boleto de juego de azar. Los cobros de peaje son un tipo de documento equivalente, ¿verdad? También cuando se hacen adquisiciones a través de la bolsa de valores también se debe expedir documentos de este tipo, ¿verdad? También las boletas a cine son un tipo de documento equivalente. Entonces, hasta el momento estos documentos equivalentes no habían sido exigidos como un documento electrónico porque la DIAN no estaba preparada para recibirlos, pero a partir de a partir de la resolución 165 y en la cual se enumeran unas fechas en las cuales se debe comenzar a transmitir este tipo de documentos electrónicos, pues ya tienen que empezar a utilizarse un proveedor tecnológico para enviarlos inmediatamente, tal cual como se hace con la facturación electrónica. Entonces, estos documentos tienen unas condiciones especiales, las cuales vamos a enumerar a continuación. Algunas características de los documentos equivalentes electrónicos. Al ser electrónicos, pues también van a tener una validación previa. ¿Qué quiere decir? Que antes de su Andrés, expedición, ¿sí? Buenos días, Andrés. ¿Sí? Tenemos 2 personas que han levantado la mano. No sé si puedas ayudarles antes de continuar con ese tema, por favor. ¿Qué preguntas me pueden indicar cuál es la pregunta, por favor? Paula Andrea tiene levantada la mano, por aquí, por favor. Paula Andrea. Ingeniero, una pregunta es que no le escuché bien. La fecha en la que ya es obligatorio que tanto el evento como la factura tengan la misma fecha, ¿es ahorita el 1 de febrero o cuándo? Ya, se supone que es a partir del 1 de febrero, pero hasta el momento hemos detectado que la DIAN todavía no está haciendo este bloqueo. En cualquier momento va a empezar a ocurrir eso, entonces para que lo tengan presente. Se suponía que a partir del 1 de febrero ya era la fecha límite para empezar a bloquear este proceso. ¿Sí? Seguramente cuando traten de hacer este proceso van a encontrar, cuando la DIAN lo bloquee, se va a encontrar un error en este sentido. No les va a dejar enviar el documento electrónico. Sí, cuento con varios proveedores, ingeniero, que lo siguen haciendo. O sea, para mí, como el receptor del documento y para la deducción de costos, ¿me afectan algo? Pues hay que tener en cuenta pues que la deducción de costos, digamos, es dentro de todo un periodo fiscal, ¿no? Todo un año. Entonces, en ese sentido, pues no tendría ningún problema, a menos que le estén haciendo facturas a 31 de diciembre del 2023, lo cual no es posible porque pues solamente se permitía un desatraso de 10 días. Del resto la DIAN lo bloqueaba o lo bloquea. O sea, no permitía hacer facturas tan antiguas. ¿Sí? Vale, Digamos gracias. que si todavía le están haciendo facturas, digamos, con algunos días atrás, pues para el caso de la deducción de sus costos no tendría problema porque si están dentro de este periodo fiscal, no hay inconveniente. Sin embargo, va a llegar el momento que la DIAN los va a empezar a restringir. Como les digo, se suponía que era a partir del 1 de febrero, pero no han todavía habilitado esas reglas. Rudy, por favor. Sí, buenos días. Tener en cuenta de que ya se emitió una nueva resolución en donde se aplazó la implementación, ¿no? La entrada de vigencia del anexo técnico 1.9 está ya a partir del 1 de mayo, según el calendario Eh, para los grandes contribuyentes y demás. Ahorita voy a hacer una aclaración sobre esa parte. Ahorita lo vamos a ver, todavía no entro a la parte de las fechas, ya les voy a indicar qué representan esas fechas y sí hay un aplazamiento, pero ahorita ya les explico de qué se trata.
¿Listo? Bueno, al final vamos a dar el espacio para que, por favor, ustedes las preguntas que tengan, pues las puedan hacer con toda libertad. ¿Listo? Entonces, continuando. Características de los documentos equivalentes electrónicos. Al ser un documento electrónico se va a requerir la validación previa. Ustedes se dan cuenta que cuando se envía una factura electrónica, pues esta se toma un tiempo mientras llega a la DIAN la valida, la procesa, verifica si el documento es correcto, verifica si el NID del emisor es correcto, bueno, toda una serie de validaciones, y una vez ha validado y ha indicado de que es correcta, ahí sí ya la factura puede ser expedida. O sea, expedida es entregada a su cliente, bien sea al correo o de manera física de forma impresa. ¿Correcto? Entonces, la POS electrónico va a ser de la misma manera, va a tener las mismas características. Primero se envía a la DIAN, se valida, y una vez esté correcta, ahí sí ya se puede expedir la factura. Como todo documento electrónico, ustedes saben que las facturas electrónicas tienen un QR y un código único de identificación. Ese POS electrónico también va a tener esas características. Al ser un documento electrónico, ustedes deben encontrar el código QR en las facturas que generen como documento equivalente, bien sea con la resolución POS o alguno de los otros documentos equivalentes. Y en cuanto a la visibilidad, pues el adquiriente va a poder ver en la plataforma DIAN, si se puede conectar a la DIAN, va a poder ver los documentos electrónicos que le han emitido, y uno como emisor también puede ver esos documentos electrónicos que uno mismo ha emitido, tal cual como se hace con la facturación electrónica. Entonces ahí ya empieza como a verse los cambios fuertes en lo que tiene que ver con la parte de los documentos equivalentes. Hay una situación que ocurre sobre todo con la factura POS, y es que ustedes saben que la factura POS hasta el momento se puede hacer hasta 5 VTs antes de impuestos, pero con la entrada en vigencia de los documentos electrónicos, estos documentos equivalentes, y en particular la POS, debe generarse a partir de $1. Y se pierde completamente esa característica de que vaya hasta los 5 VT, o sea, ya no va a haber esa limitante. Pueden hacer una factura POS si quieren de 1 millón, que no va a tener ningún problema. O sea, puede superar los 5 VTs, que no va a tener ya ninguna limitación, ¿sí? Pero entonces significa que ya la factura POS, como la conocemos hoy, ya no puede ser generada, ya no se puede generar un documento sin que este haya sido enviado previamente a la DIAN, ¿correcto? La factura POS que conocemos hoy en día, o los documentos equivalentes, como los conocemos hoy, no son descontables del impuesto de renta. No se pueden utilizar para descontarse en renta. Pero con la llegada de los documentos equivalentes electrónicos sí se van a poder utilizar para este tipo de deducción de costos. Pero para que se cumpla esa condición, el documento debe ir a nombre de quien lo está solicitando o del adquiriente. Es decir, los campos que son obligatorios para que un documento equivalente sea útil para descuento en los impuestos, en los costos, son el NID o la cédula, el nombre y el email. Esos son los 3 únicos campos obligatorios que ustedes deberían exigir si la persona quiere que la factura salga a su nombre, ¿no? Y lo pueda utilizar para descontarse en costos y gastos. Ojo, la dirección, teléfono, barrio, esos no son campos obligatorios. Y ustedes saben que la DIAN por este tiempo pues está, revisando muy minuciosamente a todas las empresas. Entonces, si encuentran algo pues que no va acorde como con la normatividad que se ha impuesto, pues uno podría acarrear sanciones, ¿no? Entonces, si hay empresas que empiezan como a exigir, no, que usted me tiene que dar su dirección, que su número de teléfono, porque si no, no le puedo generar la factura, ya estaríamos incurriendo, digamos, en algo que va en contravía de lo que es la generación de los documentos electrónicos. Solo hay 3 campos que son obligatorios: el NID, el nombre y el email, para que por favor lo tengan presente. Y en el caso de los servicios públicos, pues ya lo dijimos, también es un documento equivalente, también tendrá código QR, pero hay una situación que, por ejemplo, la mayoría puede ser los que, por ejemplo, tienen su establecimiento comercial, pero pagan un arrendamiento. Entonces, la pregunta que surge ahí es, bueno, pero es que el recibo de servicio público no me llega a mi nombre, llega a ese nombre del dueño del local.
¿verdad? Entonces, ahí hay que mirar cómo las empresas de servicios públicos van a manejar este asunto y si es que uno ahí debemos pedirle a la empresa que me empiece a generar la factura es a mí porque yo lo necesito para la deducción de mis costos, ¿verdad? Entonces, es algo que deben tener en cuenta. Se puede seguir utilizando el consumidor final en la factura o el adquiriente final, ¿verdad? En el tercero, pero pues en este caso pues ya no es un documento útil para deducción de costos y gastos, ¿no? Entonces ustedes les van a generar un documento POS electrónico, pues deberíamos pedir que el documento se haga a nombre nuestro, ¿verdad? Para que por favor lo tengamos presente. Y una característica que se mantiene es que los documentos equivalentes no pueden ser usados para generar cartera por cobrar, ¿no? Que algunos de nuestros clientes nos decían por qué la factura POS no se puede utilizar para crear cartera, ¿sí? El anexo técnico, con la llegada del anexo técnico 1.8, se estableció que la única factura o el único documento que se puede utilizar para generar un título valor es la factura electrónica. Entonces esta condición se mantiene. La factura electrónica es el documento que permite generar el título valor y al cual se le pueden dar los eventos. A los documentos equivalentes no es necesario asignarle los eventos, es decir, que el adquiriente tenga que aprobar la factura, no es necesario. Solo para las facturas a crédito, y en este caso, los únicos a los cuales se les puede poner los eventos son las facturas electrónicas. ¿Vale? Ahora sí entramos en la parte de las fechas de implementación. La resolución del 1 de noviembre del 2023 enunciaba que la fecha de entrada de este documento era a partir del 1 de febrero. ¿Sí? Sin embargo, la resolución 008 del 31 de enero del 2024 hizo una salvedad, una modificación sobre las fechas de implementación, la entrada del POS electrónico. Entonces vamos a ver estas fechas. Para grandes contribuyentes es obligatorio que se empiece a generar POS electrónico a partir del 1 de mayo. Para los declarantes de renta, ¿sí?, que no tengan calidad de grandes contribuyentes, 1 de junio, y ya los demás sujetos que tengan que generar factura o factura POS, pues ya lo harán a partir del 1 de julio. Ojo, esto es para factura POS. Factura POS. Recordemos que de los documentos equivalentes, el documento equivalente sistema POS es el único que requiere una resolución, ¿no? Entonces, por eso se dejó un calendario de implementación solo para POS. Este calendario no es para la versión 1.9 de facturación electrónica, es solo para la llegada del POS electrónico, porque recordemos que son dos anexos por separado. El de factura electrónica es la versión 1.9 y el de POS electrónico es la versión 1.0, porque es la primera versión. Entonces, este calendario es solo para POS electrónico. El de la versión 1.9 no tiene una resolución de la modificación de la fecha. O sea, como no había una modificación, se suponía que también entraba a partir del 1 de febrero, pero pues hasta el momento no ha habido pues como el cambio pertinente. Esperemos pues que la DIAN se pronuncie a ver en realidad cuándo va a darse ya esta transición. Y para los demás documentos electrónicos, pues ya lo que son servicios públicos, tiquete de transporte de pasajeros, pues cada una de estas tiene pues una fecha de entrada, ¿no? Hay una fecha de entrada para cada uno de estos documentos. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Qué observaciones podemos hacer en relación a los documentos equivalentes? Bueno, pues recordemos de que la DIAN, para los demás documentos electrónicos, es decir, para factura electrónica, para notas crédito, para el documento soporte y no tengo claro, creo que para la nómina también, habilitaron una plataforma gratuita para enviar este documento. O sea, uno se habilita ante la DIAN para utilizar el software gratuito de ellos y las facturas y los demás documentos se pueden hacer por ese medio. Pero para el POS electrónico y para los demás documentos equivalentes no van a habilitar ninguna plataforma. O sea, ellos no van a habilitar su sistema para hacer POS electrónico gratuito a través de la DIAN, para que lo tengamos presente.
Si no desean hacer uso de los documentos equivalentes electrónicos, se puede hacer directamente una factura electrónica. Eso no tiene ningún inconveniente. Van a funcionar de la misma manera, o sea, se va a tener el mismo tiempo de retardo a la hora de enviarse, va a tener las mismas condiciones de envío. Es más, si una factura o si un documento equivalente, POS electrónico o cualquiera de los otros documentos equivalentes no se puede enviar por alguna razón, de carácter técnico, porque la DIAN se cayó, porque me quedé sin energía, bueno, las N razones que puedan aparecer, entonces se puede hacer una factura de contingencia. Se puede hacer una factura de contingencia. A veces ocurre que hay clientes que no les gusta que les entreguen factura de contingencia porque creen que eso no es una factura real. No, una factura de contingencia tiene toda la validez de una factura electrónica. La única diferencia es que esta no ha sido validada previamente por la DIAN, pero una vez superado la limitación técnica, la factura tiene que enviarse a la DIAN y, por lo tanto, tendrá todas las características de una factura electrónica, tendrá un código QR, un código CUFE, todo igualitico como lo es con la factura electrónica. Entonces, para que tengan presente, la factura de contingencia tiene todas las propiedades de una factura electrónica. Para el caso de la facturación POS se mantiene la condición de que se requiere una resolución por cada equipo. Esa condición no cambia, ¿sí? O sea, si ustedes quieren seguir haciendo POS electrónico, necesitarán una resolución por cada equipo. Esto porque esta condición es necesaria para generar el reporte de ventas diario, ¿no? Entonces, esa condición no se ha removido para POS. Y la resolución que hay hasta el momento de POS, si ustedes tienen resoluciones POS, cuando entre en vigencia, ya dentro de las fechas estipuladas, que para la mayoría será el 1 de junio, si ustedes tienen esa resolución POS, no les va a servir, porque las resoluciones para documentos electrónicos tienen unas propiedades, unas características y unos datos adicionales que son utilizadas para el firmado del documento electrónico. Entonces, la resolución POS que se ha generado hasta el momento no tiene esos datos y por tanto no les va a servir. Necesitan generar una nueva resolución. Por favor, tener presente que los prefijos de las resoluciones no deberían contener números. A veces nos preguntan por qué razón la DIAN sigue permitiendo números en los prefijos de los documentos electrónicos. Bueno, resulta que ellos todavía tienen dos sistemas. Por un lado está el sistema de la facturación electrónica y por otro lado está el sistema que genera las resoluciones, y las políticas de ambos sistemas no están acorde hasta el momento. Pero el problema es que cuando empiezan a generar resoluciones con numeraciones que contienen números, empiezan a haber problemas a la hora de enviar los documentos electrónicos. Entonces, para que también tengan presente este aspecto, ya que tocamos el tema de las resoluciones. ¿Listo? Bueno, quiero mostrarles, antes de continuar, ahora sí quiero que demos el espacio para hacer las respectivas preguntas en relación a lo que tiene que ver con lo que es facturación electrónica y lo que es el POS electrónico. ¿Sí? Entonces, para que por favor ustedes, si tienen alguna pregunta, por favor puedan hacerla en este instante. ¿Sí? Brigitte Stephanie, por favor, cuéntanos. Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿uno como empresa puede seguir haciendo la venta con la POS electrónica al 222 o eso ya no se puede hacer? Sí se puede. Se puede seguir utilizando el tercero adquiriente final o consumidor final, se puede seguir utilizando, no tiene ningún problema. Lo único es que para tu cliente pues no le va a servir para deducción de costos, pero no hay problema. Inclusive para la factura electrónica también se puede utilizar este tercero. Ah, sí. ¿Y no Sí. tiene algún monto, digamos, a partir de un monto donde debo yo ya obligatoriamente colocar el tercero como tal? No tiene ninguna limitación. Ah, bueno. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Perdón, Andrés, ahí quisiera complementar un aspecto con lo del adquiriente final, que muchas empresas a veces nos llaman y nos dicen, bueno,
¿tendría algún inconveniente hacer factura electrónica a este tercero? No, de hecho, incluso las noticias que han pasado que han cerrado almacenes de cadena como Olímpica, Éxito, Jumbo, es porque no han querido generar factura electrónica cuando el tercero no da sus datos. Y entonces esto está prohibido. O sea, la ley dice que aunque el tercero que quiere comprar no quiera dar sus datos, se puede hacer al consumidor final y se debe generar el documento electrónico. Entonces, esto sobre todo cuando las facturas pasaban de los 5 VTs. Entonces, ¿qué es lo que uno mira ahora? Que es más sencillo con esta nueva resolución y en este cambio que dice la DIAN, volver todo factura electrónica. Incluso en Celeste hemos cambiado los formatos de representaciones gráficas para que las facturas electrónicas también salgan en un tiquete y no tengan que cambiar impresora, sino que todo se puede hacer desde una misma impresora y todo 100% factura electrónica, y el que no quiera sus datos, pues consumidor final y no hay problema. Otro aspecto que hay que tener en cuenta aquí también es que si se hace factura electrónica, con una sola autorización de numeración pueden trabajar todos los equipos y los dispositivos móviles que tengan asociada esa sucursal. Pero si van a trabajar post electrónico, las autorizaciones de numeración son nuevas, no funcionan las que ya vienen trabajando, y adicionalmente deben sacar una por cada equipo o dispositivo móvil que vayan a generar este documento electrónico post. No sé si con eso pues aclaramos un poco más. Gracias. Andrés, ya te dejo a quien le vas a dar la voz. Ok, por aquí alguien más levantó la mano, no sé. A ver, ¿alguien tiene la mano levantada por aquí? Julián Gutiérrez. ¿Sí? Ajá. Ingeniero, una preguntita en cuanto al documento equivalente que van a generar los bancos de los extractos. ¿Ellos ahí solo van a colocar los conceptos de interés, seguro de vida o también capital? Porque el capital pues es un pasivo más los otros conceptos si son gastos. Entonces no sé ahí ese documento cómo sería. Ellos tienen que facturar todo lo que les está llegando a ustedes actualmente al extracto. No tengo claro en relación a qué tipo de información deberían ellos incluir en el extracto bancario, pero ellos pues seguramente harán la salvedad de qué cosa corresponde a pasivo y qué cosa corresponde pues a ya lo que es el activo de cada uno, ¿vale? Entonces, pero sí, o sea, tal cual como está el extracto, seguramente, ¿sí? Sí, Andrés, sí, o sea, también en esa parte los otros, digamos que el extracto bancario hace parte de los otros documentos equivalentes que la DIAN pues ha regulado, y hay que aclarar que hay unos requisitos que se debe cumplir por cada documento equivalente que se regula en esta nueva resolución. O sea, digamos, no todos los documentos equivalentes van a ser iguales. Por ejemplo, los de las entradas de cine, que también deben empezarse a facturar electrónicamente, tienen unos requisitos. Los de entradas a espectáculos también tienen unos requisitos, como decir, en qué silla vas a estar, cuántas personas van a ir, caben en el sitio donde va a ser el espectáculo. Entonces, digamos que no queremos entrar en detalles en estos documentos electrónicos, pero sí está regulado qué características tienen y no todos son iguales. Entonces, de hecho, pues sería ya una asesoría que haríamos dependiendo del tipo de negocio con el que nos vamos a manejar nuestro sistema, y con ellos ya pues se discutiría este tema particularmente. Sí, correcto. Si ustedes entran a la página de la DIAN o buscan en Google lo que es la resolución 165 del 2023, pues van a encontrar que cada uno de los documentos electrónicos está segmentado en cuáles son los requisitos que debería tener esos documentos, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, aquí está el capítulo 2, requisitos de la factura electrónica. Más adelante están los requisitos de los documentos equivalentes. Y cada uno de los documentos equivalentes está separado, ¿no? Está primero la POS, entonces después etiquetes de espectáculos y así. Cada uno de ellos tiene sus propios requerimientos y cada uno tiene que enviar la respectiva información de acuerdo a
a los datos que son exigencia para ese tipo de documentos, ¿no? Por ejemplo, si son tiquetes de viaje, se debe decir inclusive hasta en qué silla debe ir sentado, y creo que también debe dar información hasta la póliza de seguro que le están vendiendo a usted para poder hacer el viaje intermunicipal o el viaje aéreo. Entonces, digamos que cada documento está sujeto, digamos, a la necesidad, pues, pues, de la actividad comercial, pues, de la empresa que lo está generando. Buenos días. Buenos días. Andrés, una pregunta. O sea, a partir del 1 de junio, pues ya tocaría, digamos, si yo vendo con POS, yo entonces puedo ya comenzar a expedir el documento equivalente electrónico. Y, o sea, que Correcto. la POS como tal, que yo anteriormente expedía, que era por menos de las 5 VTs, o sea, esas ya no se sigue haciendo. Desaparece completamente. O sea, esa POS ya desaparece. O sea, si yo voy a hacer POS, tiene que ser electrónico, o si no, pues factura electrónica. O sea, que prácticamente nos Correcto, están llevando a que hagamos facturas electrónicas. Porque para correcto. hacer POS y para hacer electrónico, pues hago factura electrónica, que es como lo mismo, ¿no? Sí, en ese sentido sí, digamos que una diferencia fundamental entre los dos documentos es que solo puede habilitar cartera por cobrar a través de la factura A través electrónica, de la a través de factura POS electrónico. electrónica. A través de POS Listo, electrónico no lo listo. Sí, podrá hacer, pero sí es factible hacer todo el proceso, digamos, a través de factura electrónica y no hacer POS electrónico. De hecho, cuando tenemos múltiples equipos, pues como toca generar una resolución por cada equipo, con la factura electrónica no es necesario. Puede utilizar una misma resolución para todos los equipos. Inclusive si está facturando desde la aplicación. Si gustan, si yo puedo ayudarles a contestar alguna pregunta, díganme, yo les ayudo. Ingeniero, una pregunta. ¿Esos documentos equivalentes postelectrónicos en cuanto ya al tema de Celeste tienen algún costo? Porque pues actualmente nosotros hacemos los POS y son ilimitados y eso no tiene costo. Las facturas electrónicas sí vienen con algún costo. Entonces quiero saber si los documentos equivalentes POS van a generar algún costo por ser electrónicos. Sí, es correcto. Los documentos POS electrónicos, al tener la necesidad de pasar por un operador tecnológico, el operador tecnológico los va a cobrar tal cual como está cobrando una factura electrónica al mismo precio. ¿Sí, sí se me escucha? Sí, señor. Gracias. Ok. Sí, lo que les decía, los documentos electrónicos van a tener el mismo costo que el de las facturas electrónicas. Y aquellos que estén usando el plan ilimitado que tiene el operador Nodexum van a estar incluidos en ese valor. O sea, los que tengan plan ilimitado, pues no van a tener que pagar nada más, van a estar incluidos ahí. Pero aquellas empresas que sí pagan por documento deben pues, digamos, van a consumir de su paquete de documentos, va a consumir, cada documento que hagan de POS electrónico va a consumir de esa bolsa. ¿Alguien más Listo. desea alguna pregunta? No más levantadas manos. Juliana, perdón. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Allí me Buen escuchan? día, Juliana. Sí, muchas gracias. Sí, Mira, sí te tengo una escucho. pregunta. Digamos ahora con la actualización de la facturación POS, cada equipo debe tener una resolución, ¿verdad? Obligatoriamente ahora se deben actualizar, digamos, a partir más o menos de qué fecha o el programa nos dice, digamos, que se debe hacer la actualización o cómo hacemos para nosotros, pues, empezar a que esto funcione, pues, así electrónico. Correcto. Ya. A partir del 1 de junio ya entra en vigencia esta parte, ¿no? O sea, para la mayoría, ¿no? Pues ya sabemos que para grandes contribuyentes, pues arranca a partir del 1 de mayo. Para la gran mayoría entrará a partir del 1 de junio. El sistema a partir de ahí ya no te va a dejar utilizar la POS normalita, sino que ya tienes que sacar la POS electrónica, ¿vale? Entonces, si tienes una factura electrónica y no quieres hacerla, digamos, utilizar POS electrónico, o mientras sacas la resolución de POS electrónico, puedes utilizar la resolución habitual de factura electrónica. Muchas gracias. Con mucho gusto. También quería decirte que
cuando despleguemos esa actualización, automáticamente el sistema ya no te va a permitir hacer POS. Debe hacerse desde antes. La sugerencia que nosotros tenemos es que antes de que llegue este plazo, preferiblemente todo el mundo hiciese factura electrónica, ya que se la podemos dejar configurada desde antes y se puedan imprimir en las impresoras POS que ustedes tienen actualmente. Las facturas electrónicas para el proveedor, como le digo, va a costar lo mismo el procesamiento de esta parte, va a ser obligatoria hacer el POS electrónico y no es necesario que haya una autorización de numeración por cada equipo en la factura electrónica, mientras que en el POS electrónico sí, para que lo tengan en cuenta y pensamos que sería preferible, la sugerencia es que ustedes preferiblemente hagan factura electrónica. DHQ, Popayán. Buenos días, ingeniero Fabio Urbano. Ingeniero, a ver, para resumir un poquito, o sea, la factura, el POS electrónico va a exigir nombre, cédula o nombre y NIT, pero ya no va a tener tope mínimo, sino que ya va a ser de corrido. La diferencia, digamos, con el cobro, va a haber un único paquete, o sea, yo puedo comprar, digamos, 1000 facturas y emitir electrónica o POS, o eso lo van a diferenciar digamos, el que va a generarnos las facturas, el cobro de las facturas. Todos los que tengan tanto paquetes como plan ilimitado van a deducirse, va a funcionar exactamente el cobro como si fuese una factura electrónica de hoy en día. O sea, yo compro por ejemplo, yo puedo comprar un paquete de 1000 facturas y ahí me va a descontar POS y electrónica. Correcto. Sí, porque van a costar, el proveedor las cobra al mismo precio y es indiferente para ellos ya si se envía POS o factura electrónica. Y en cuanto a la obligatoriedad de campos, ¿se están igualando o va a haber algún... Sí. O sea, se igualaron. En cuanto al documento POS, son idénticos. Para otros documentos equivalentes hay otros cambios. Por ejemplo, para la parte de servicios públicos hay otros campos, para la parte de SINA hay otros campos, pero para lo que es POS, que la pregunta que creo que la mayoría están acá, es idéntico. La obligatoriedad. O sea, hay obligatoriedad de los, digamos... O sea, la obligatoriedad de los campos, por ejemplo, nombre, cédula, pare de contar, o el, por ejemplo, en el correo no tiene, arroba no tiene. No, es nombre, cédula y correo. Son obligatorios. Exacto, tanto pero para el POS electrónico como para factura electrónica. Pero el no tiene, arroba no tiene. No tiene, arroba no tiene, pues digamos, desde el punto de vista técnico usted cumple. Pero la ley dice que obligatoriamente debe haber un correo electrónico. O sea, de hecho, sin correo electrónico, la DIAN no lo procesa y lo niega. O sea, lo que uno emite con no tiene, arroba no tiene, ¿es rechazado por la DIAN? Pasa. ¿Cómo? O sea, lo permite, pasa. la DIAN lo permite. Lo permite, La DIAN lo permite. La DIAN lo permite, pero incumpliría en cuanto a la entrega del documento y si no, le tendría que imprimírsela para podérsela entregar al adquiriente. Entonces, al tener no tiene, arroba no tiene, pues no le llega el correo a su adquiriente. Pues la idea de la facturación electrónica es que no se tengan que imprimir las facturas para no incurrir en costos adicionales. No. Aunque también es obligatorio imprimirla y el cliente la pide. Sí, pues lo que se está haciendo, o sea, en la parte práctica, nosotros acá, pues por la demanda, pues es imprimir la electrónica en POS, que ahora pues dan, digámoslo así, en TM80, que es la opción. Sino que digamos que acá la mayoría de clientes, pues como son de tipo rural, es muy complicado. Eso nos está complicando mucho el asunto, digamos en este caso, no sé si hayan más empresas con este tipo de situación, pero a nosotros se nos está complicando mucho. Pero... Sí, pero el campo
Pero el campo de correo electrónico es obligatorio. O sea, no legalmente es obligatorio y debe ir, incluso en el post electrónico también debe ir, si se hace el post electrónico a un tercero en específico. Porque recuerde que tanto factura electrónica como post electrónico se puede seguir haciendo a adquiriente final si su cliente no quiere dar datos. Y eso es completamente legal y válido. Pero el tope de adquiriente final sigue siendo 200 algo. No, no hay No tope. tiene ningún tope. Ese No hay tope tope. desaparece. Ese Puede tope ya ser de varios desaparece. millones. Puede Ya ser de listo. varios millones y no hay problema. Bueno. Muchas gracias. Por aquí doña Paula Andrea también tiene una pregunta, entonces, bien pueda. Sí, qué pena. Una pregunta. Para nosotros que manejamos lo del parqueadero, o sea, nosotros allá facturamos con POS. Hay clientes que nos piden factura electrónica y bueno, se le elabora la factura. Entonces, a nosotros nos toca adquirir un paquete ilimitado, pero pues para no estar con factura electrónica y factura POS, pues para nosotros sería mejor de una vez que ustedes nos implementen el sistema de facturación electrónica, pero para poder imprimir en tiquetes, ¿cierto? No hay problema. Esa sería Es como lo la más... solución. Sí, Sí, porque correcto. Ajá. nosotros de todos modos hay clientes que nos dicen factura electrónica. Hay mucha gente que de pronto como no entiende, entonces piensa que el tiquete, así nosotros se lo demos que es ya factura, un documento electrónico, van a decir que se no les sirve, porque pues hay muchas personas que no entienden, entonces pues para nosotros sería mucho mejor ya hablar pues ya con ustedes para que nos implementen y pues el sistema ya lo vayan configurando para que el 1 de junio ya podamos facturar electrónicamente y que se pueda imprimir tirilla, que es lo que nosotros damos en el Correcto, parqueadero, ¿cierto? correcto, correcto. Ah, Ujú. bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Ujú. Listo. Don Jairo. Jairo Aldemar también tiene una pregunta. Habla María Silena, buenos días. Quería Buenos días. preguntarte, escuché ahora que se puede hacer la factura electrónica a adquiriente final, que no tiene problema con el monto ni nada. Pero entonces si se hace adquiriente final, ya no se llenaría el espacio pues ni de correo, ni de cédula, ni nada, porque escuché que pues es porque la persona, por ejemplo, no suministra información o es algo muy pequeño, pienso yo, de valor cuantía, por decir. Entonces, ¿ahí cómo se hace? Correcto, o sea, el adquiriente final ya tiene todos los datos configurados. No es necesario, digamos que, recordemos que tanto la factura electrónica como post electrónico son documentos que me sirven para deducirme mis costos, ¿no? Pero ese documento no lo puedo utilizar con ese fin si no lleva mis datos. Entonces, pues si se hace con el consumidor final, usted la puede emitir. Lo único es que no le servirá a su cliente para descontarse nada, pero no es obligatorio. Claro que aún así debe entregarle la factura, ¿no? Entonces, como no le va a llegar al correo, la tiene que imprimir y entregársela por algún medio, ¿no? Sí, señor. Sí, es algo que Ujú. pues que aplica más igual al señor que decía ahora, se maneja acá mucho personal del rural, digamos. Entonces, sí, me sirve esa aclaración. Muchas gracias. Correcto, con mucho gusto. Brigitte. Sí, señor. Mi pregunta es, cuando una persona solicita una factura, bueno, una factura electrónica o un POS en el caso electrónico, pero no tiene correo electrónico, ¿yo le puedo colocar el correo de la empresa o eso no está permitido? Sí lo puedes hacer, pero le tienes que entregar la factura por algún otro medio. O sea, la factura le tiene que llegar a él de alguna forma. O sea, si no hay Listo, correo, habría que si no hay imprimir. correo, entonces la imprimes y se la entregas. Correcto. Ya, gracias. Ujú, mucho gusto. Listo, entonces continúo. Aquí les estoy mostrando, no sé si están viendo la pantalla, espero que sí. Aquí les estoy mostrando, digamos, el formatico que sería para tiquete de 80 milímetros de lo que es la factura electrónica. La factura post electrónico tendría esta misma vista de impresión, con la diferencia pues que ya no diría factura electrónica, sino que diría sistema post electrónico, ¿correcto? Sigue siendo una representación gráfica, y que a veces nos dicen, a veces nos mandan como información diciéndonos que
la factura, o sea, la vista de impresión no tiene la firma digital. La firma digital es un requerimiento de la factura electrónica y la factura electrónica es el XML. Esto que se ve aquí no es la factura electrónica, es la representación gráfica. Entonces, para que lo tengamos presente. Y tendrá estas mismas características tal cual como se ve aquí. Entonces, sería posible para ustedes, si no quieren hacer post electrónico, seguir utilizando la resolución de factura electrónica y la imprimimos por defecto en tiquete de 80 y con eso seguiríamos cumpliendo con todas nuestras características de facturación y no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Permíteme, Andrés, que hay una pregunta del otro grupo para que por favor nos la hagan. Bueno, acá Cristina tengo por el chat, pues si quieren los preguntan por el chat, nos dice, buenos días, ¿una escuela de baile está obligada a el documento POS? La respuesta es, Andrés, por favor. Sí, bueno, digamos que la obligatoriedad es si en la factura, digamos en el RUT, pues dice que usted está obligado a facturar, ¿no? Si la empresa está obligada a facturar y puede generar POS, pues ya no podría hacer POS, tiene que hacer POS electrónico, ¿no? Digamos que la obligatoriedad es si es responsable de impuestos, si es responsable de IVA, si ya es declarante de rentas, así cumple con todas esas características que lo llevan a que esté obligado a facturar, entonces seguramente tendrá que hacer factura electrónica o POS electrónico, ¿sí? Recordemos que POS, pues es una condición especial en la cual, pues, la resolución está en un único equipo, pues, y digamos que todos los ítems que se van a facturar están, digamos, son ítems físicos, ¿no? Tal cual como se hace, digamos, en una caja. Al ofrecer servicios, al ser una empresa que ofrece servicios, no debería ser POS electrónico, debería ser factura electrónica, ojo, siempre y cuando cumpla la condición de que esté obligado a facturar. Si no hay más preguntas en relación a lo que es el POS electrónico, en cuanto al sistema, ya, digamos, no hay ningún cambio, es decir, las resoluciones, cuando registremos la resolución electrónica, pues, de POS electrónico seguirá haciéndose igual como se hace con la resolución de factura electrónica, ¿no? Pedirá el tipo de resolución que va a aparecer aquí, seguramente un campo nuevo que va a decir POS electrónico, esta POS normalita va a desaparecer. Si es de autorización o de habilitación, el nombre de la resolución, la fecha que nos ha asignado la DIAN, el rango o el periodo, los prefijos, el rango de numeración, ¿sí? Y algunas alertas para que el sistema nos indique si la facturación ya va a terminar. Si tenemos sucursales, pues a qué sucursal le pertenece. Y al ser POS, pues si le pertenece a un equipo, hay que decir con qué equipo queda vinculado. Importante esto. Aquí para el caso de la factura electrónica, pues aquí tenemos unas configuraciones avanzadas donde se permite editar la fecha. Pero esto, pues una vez la entrada en vigencia, pues esa restricción de la DIAN, pues ya nosotros no lo vamos a permitir tampoco. Y por tanto, pues esto ya no será editable, ¿no? Ya no tampoco vamos a permitir esta configuración, pues porque no tiene sentido tratar de mandar un documento electrónico si la DIAN nos lo va a rechazar de una vez, ¿vale? Y en cuanto a la realización de la factura como tal, también sigue siendo de la misma manera, ¿sí? Sigue siendo de la misma forma. Escogemos nuestro cliente, puede ser el consumidor final o puede ser otro cliente. Facturamos pues todos los elementos que vayamos a facturar y aquí ya no va a haber la limitante, por ejemplo, de que si yo voy a facturar 500.000 pesos, pues ya no me va a salir la alerta como en el caso del POS, ¿no? Sabemos que cuando es POS, pues ya no me va a, hasta el momento, pues sale una alerta indicando de que no se permite una factura POS por más de los 5 VTs. Aquí ya esa alerta no va a saltar porque, como decíamos, ya no existe esa limitante cuando entre la facturación cuando entre pues la facturación electrónica, entonces en ese sentido no habría ningún problema. La facturación sigue siendo exactamente igual, ¿correcto? Entonces no tendríamos problemas por ese lado. ¿Listo? Vamos a facturar aquí 20 para que nos dé más altica. ¿Listo? Ahí ya estamos generando una factura electrónica de prueba a nosotros y
Pues la vista de impresión, pues para los que quieran utilizar la vista de impresión en tiquete de 80 milímetros sería así, la podemos enviar a imprimir a cualquier impresora pequeña. Entonces, digamos que el proceso para ustedes no va a tener mayor cambio, no va a tener ningún cambio, de hecho. Todo será transparente, a diferencia de que se debe solicitar una nueva resolución si quieren entrar a hacer post electrónico. De resto, todo es exactamente igual. ¿Listo? Bueno. Andrés, en el chat hay una pregunta. Te preguntan, para el consumidor final, ¿a qué correo se envía la factura electrónica? Nosotros lo tenemos configurado como que no tiene correo, no se envía a ningún correo en realidad, porque recuerden que al ser consumidor final, pues ustedes deben entregarle la factura al cliente por otro medio, es decir, la imprimen y se la entregan. DHQ levantó la mano. Sí, Ingeniero correcto. Andrés, es lo siguiente. Yo emito el post electrónico a adquiriente final. La hago, digamos, por 5 millones de pesos. La mando a la DIAN. Entiendo que la DIAN lo recibe, pero lo rechaza para emitírselo al, digamos, como yo utilizo un no tiene, arroba no tiene, ¿la DIAN rechazaría ese documento o ya lo acepta siendo post electrónico? Pero ya digamos que esto sería como una duda entre el grupo del chat o si la empresa ya lo tiene previsto. ¿Qué pasa con esa factura de adquiriente final de 5 millones con arroba no tiene, no tiene? Pues que no, la DIAN no la va a rechazar. En ese sentido, la DIAN no la va a rechazar. Porque la DIAN no tiene ningún sistema de validación para saber si ese correo es real o no. Pero en ese sentido, lo que no puede ocurrir es que la factura, o lo que debe ocurrir o tiene que ocurrir, es que la factura sí debe ser entregada a su cliente de alguna manera. En ese caso, ahí sí estaría en la obligación, o bien sea mandársela por WhatsApp a su cliente, o mandarse, guardándola en PDF y mandándola por el WhatsApp web, o la imprime y se la entrega inmediatamente a él. Entonces, la condición de entrega al cliente siempre tiene que haber un mecanismo de entrega, que no es obligatorio que sea el correo, pero tiene que haber un mecanismo de entrega. ¿De acuerdo? Exacto, sí, pero digamos, o sea, digamos uno siempre pues le entrega al cliente pues su tiquete o digamos factura amplia cuando ellos lo requieran, o la persona que no entiende pues toca entregarle formato amplio porque piensa que no es factura. Pero, o sea, la DIAN sí recepciona ese documento porque en la parte legal, o sea, no sé si ustedes lo tengan o alguno de los participantes de este foro, digamos, qué pasa con esa factura de 5 millones porque está un adquiriente final. O sea, si ya no hay limitante o dónde se mira esa parte legal de esa factura emitida a un adquiriente final por un valor que lo pongo en este momento de 5 millones de pesos. Ajá. Usted lo puede encontrar en la resolución 165 del 1 de noviembre del 2023. Ahí encuentra toda la parte legal, lo referente a la facturación post y en general en los documentos equivalentes, que va a encontrar las condiciones que hemos puesto acá, lo que decíamos, ¿no? O sea... No, ingeniero, se le fue el audio, qué pena. Andrés, te fue el sonido. Yo le respondo mientras llega el sonido, Andrés. Bueno, de pronto hay una duda con lo que usted dice de forma recurrente, pero como tal, la resolución 135 nos dice ya que no importa el valor del documento electrónico, ¿sí? Y si se hace adquiriente final, tampoco hay inconveniente. Puede ser post electrónico o factura electrónica. O sea, para dejarlo definitivo, no sé si... O sea, no importa el valor del que se le factura al consumidor final, ya sea por post electrónico o factura electrónica, la DIAN va a recibir esa factura y no la va a rechazar. No sé si con eso queda claro. Sí, o sea, eso en cuanto a la resolución nueva me queda claro, sino que me gustaría como ampliar un poco el concepto de esa factura, porque entiendo yo que contablemente puede tener algún tipo de, no sé si ellos cambiaron la norma completa, porque se estaría dando, digamos, creo que se estaría dando una ambigüedad en cuanto a la obligatoriedad
de la facturación como tal, no si es electrónica o no, sino por el monto alto y en cuanto a emitir una empresa una factura, ¿sí? Sea electrónica o bueno, con la resolución que quieran, pero me refiero es al monto que vaya a un adquiriente varios o contablemente al 2222, pues a ese tipo. O sea, en cuanto a esa sería mi duda, pues no sé si en el foro o digamos, Freddy haya, digamos, mirado alguna cosa en cuanto a eso. Yo sé que para Celeste, pues eso es transparente, uno factura y si la manda por post, la manda por electrónica, pues eso ya ahorita están es simplemente generándole un gasto más a la empresa por el post. Pues aquellas empresas que lo utilicen, porque las que facturan 100% electrónico, pues esto es transparente y ya uno mirará. Pero era esa inquietud, de pronto mirar esa parte, porque sí da como cierto, o sea, porque antes lo limitaron y ahora lo dejan libre. Yo creo que esa situación también se generó de pronto por algunas situaciones e incluso en las almacenes de supermercado no querían generar facturas electrónicas si las personas no daban sus datos, cuando la ley no bloqueaba eso. O sea, incluso por eso fue que se generaron cierres para esos locales, porque querían que la gente diera sus datos cuando tenían que generar factura electrónica y esas facturas electrónicas eran grandes. Y si la gente no quería dar datos, pues no le generan la factura electrónica. Pero la DIAN lo que dijo es que si la gente no quiere dar sus datos, pues no es obligatorio darlos y por lo tanto, pero la obligatoriedad de factura electrónica no se pierde. Entonces yo creo que con esa aclaración que hizo el director de la DIAN, te zanja esa pregunta. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ok. ¿Hay alguna pregunta adicional? Si no, pues ya daríamos por terminada la sesión. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por hacer parte de esta comunidad y por hacer parte también de esta conferencia y de este conversatorio, porque la idea era que fuera un conversatorio para todos nosotros. Y gracias por asistir, por acompañarnos, gracias también por sus sugerencias, son tenidas en cuenta y se evalúa si es posible vincularlas a un proceso de ingeniería e innovación a través del desarrollo del software. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y les estaremos compartiendo próximamente entonces el link de este conversatorio. Que tengan buena tarde y feliz día para todos ustedes.